El Código Civil es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas correspondientes al derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objetivo regular las relaciones civiles de las personas físicas, jurídicas, privadas o públicas. Por lo tanto, se trata de un texto legal que regula las relaciones civiles entre las personas, tanto físicas como jurídicas. En nuestro país, el Código Civil Federal es un ordenamiento jurídico que rige en toda la República Mexicana en asuntos de naturaleza civil del orden federal. Este código contiene disposiciones relativas a las personas físicas y a las personas morales, al matrimonio, al divorcio, a los alimentos y a la patria potestad y a la adopción. Con respecto a Veracruz, el primer Código Civil fue en 1868. De ese tiempo a la fecha ha tenido diversas reformas. El derecho civil se ocupa de las personas, sus derechos y deberes familiares, la propiedad y los demás derechos reales sobre las cosas, el régimen de las obligaciones y contratos y las sucesiones, junto con las herencias. Esta rama del derecho regula a los individuos desde el nacimiento hasta la muerte, tanto en su vida familiar como en el ámbito económico. Por eso es la más general y amplia de las ramas del derecho y es ordenamiento básico de nuestra tradición jurídica en México. A continuación, en Soluciones, hablaremos de las reformas al Código Civil de junio del año 2020. Qué gusto saludarles a través de la señal de TV Más en esta su casa Radio y Televisión de Veracruz, en una emisión más de Soluciones, y como ya lo escuchó usted, hablando de este tema tan relevante, y hoy sabremos un poquito más por qué cobra vital importancia en la sociedad y por qué decidimos hablar del mismo, las reformas al Código Civil de junio del año 2020. Y en esta ocasión se encuentra con nosotros la licenciada Saraí Cancela Correa, abogada con una especialidad en lo familiar, y bueno, ya es amiga de Soluciones, y nos da muchísimo gusto, Saraí, que nuevamente te encuentres entre nosotros. Gracias, Maru, un gusto saludarlos, estar aquí de nuevo con ustedes y bueno, tratando de compartir un poquito de toda esta reforma y cambio que ha tenido la impartición de justicia, el paradigma nuevo de derechos humanos y bueno, ya tratar de que nuestra legislación y los operadores de esta, pues estemos inmersos en la actualidad. Exacto. Y es importante que en el caso de Soluciones podamos ampliar el panorama, porque muchas veces nos quedamos con ideas, incluso temas legales que nos afectan socialmente de manera masiva, ¿no? Porque ahorita vamos a decir estos 4 específicos en los cuales nos vamos a enfocar, y desconocemos que hay estas reformas o no las escuchamos tanto. Y si tenemos una situación que tiene que abordar desde lo legal algún recurso, alguna solución, pues si no estamos actualizados, si desconocemos de estos temas, es muchísimo más fácil que caigamos en errores. Entonces, por eso los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos, y también los invitamos a que hagan este ejercicio de retroalimentación, ya sea comunicándose con nosotros a través del 22 88 42 35 00, que es la línea disponible aquí en el estudio. Recuerden que también tenemos una línea de WhatsApp, 22 83 09 58 10, y además la transmisión se está llevando a cabo completamente en vivo por Facebook. Ahí también podemos leer sus comentarios o si tienen alguna duda. Estas reformas obedecen también a los cambios sociales que se generan. En el caso de nuestro país, bueno, ya había muchos cambios, pero no habíamos avanzado en lo legal. Estábamos, digamos que un poquito rezagados, pero era necesario cambiar, mutar hacia respuestas más prontas, como lo fue el divorcio incausado, que fue una de estas reformas en el 2020. Así es, Maru. Bueno, esta reforma, a pesar de que ya surge o entra inmersa a nuestro Código Civil en el año 2020,
ya teníamos la necesidad de tener esta reforma, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado a través de su jurisprudencia que en ejercicio al derecho al libre desarrollo de la personalidad del individuo, ya las personas que tuvieran pues el deseo de divorciarse podían obtener su divorcio sin necesidad de que la otra persona o la otra parte diera su consentimiento. Se estaba dando ya esta situación del divorcio incausado a través de la aplicación de esta jurisprudencia. Sin embargo, ya a partir del 10 de junio del 2020 queda aprobada dentro de nuestro Código Civil la figura del divorcio incausado, que no es otra cosa más que el poder obtener la disolución del vínculo matrimonial, pues de manera sin la necesidad de la aprobación de la otra persona. Aún no tenemos una reforma integral por cuanto hace a nuestro Código de Procedimientos. El Código de Procedimientos, que es el que va a normar cómo se va a llevar a cabo este proceso, pues entrará en vigor en el 2027. Sin embargo, con la reforma del 2020 se estableció que se puede obtener este divorcio acudiendo al juez familiar de manera sumaria, es decir, tú acudes a través de un escrito en donde debes de hacerle saber al juez una propuesta de convenio, ya sea de tu situación particular, si hay hijos, si hay bienes, tienes que expresarle al juez pues si obtuvieron bienes dentro de la sociedad conyugal, si fue por separación de bienes, pues si se va a acceder a lo que se denomina pensión compensatoria, que será un tema que abordaremos más adelante, la situación de los hijos en relación a la pensión alimenticia, un régimen de convivencia, qué va a pasar, quién va a continuar viviendo en la casa donde se encuentra el matrimonio. Todas estas circunstancias se tienen que hacer del conocimiento del juez familiar para que a su vez pues lo haga saber a la otra parte y bueno, independientemente de que haya o no acuerdo entre ellos, tenemos que hacer un paréntesis en cuanto a que la justicia actualmente buscamos, predomina o prevalece la solución alterna de los conflictos, evitando el tener que acudir siempre al juez, el tener que someterse a ciertos procesos. Ese es el objetivo de que desde que tú solicitas el divorcio, pues propongas una solución, porque pues si la otra parte accede a esta solución, no únicamente vas a obtener el divorcio, sino que vas a cerrar todos los puntos que pudieran pues generar un conflicto más adelante en el desarrollo de la familia, porque finalmente muchas cuestiones pues tendrán que seguir adelante independientemente de la disolución del vínculo matrimonial. Pues en la mayoría de los casos hay hijos, las obligaciones inherentes a los hijos pues no desaparecen con el simple hecho de disolver el vínculo matrimonial. La pareja tiene que continuar pues en el ejercicio de los derechos y obligaciones que conllevan el tener una familia. Y bueno, en este código, en esta reforma que se hace integral, pues se busca la participación de ambos, tanto de la mamá como el papá, de ambos progenitores, de distribuir las cargas. Una de las principales reformas a los primeros artículos del código establece que el matrimonio es el distribuir cargas equitativamente, contribuir con cuestiones de ayuda mutua, solidaridad, un desarrollo integral de la familia, que es lo que pues se busca socialmente y que bueno, ya nos hemos dado cuenta que tanto mamá como papá, pues ahora dada la nueva situación de vida, pues tenemos que participar activamente en la crianza de los hijos. Entonces, bueno, si desde el inicio de la propuesta de un divorcio ya nosotros estamos
o dando la opción de llegar a un acuerdo y la otra parte accede, bueno, qué mejor que sean las partes los que propongan la solución y no tenga que ser un tercero que muchas veces desconoce las situaciones de vida. Los jueces a veces imponen un horario, un lugar de convivencia, pues que lejos de que sea pro niñez, pues los afecta situaciones de actividades extraescolares, choca con horarios laborales, genera una situación de estrés. Entonces, bueno, qué mejor que se haga de esta manera. Sin embargo, hay que enfatizar que independientemente de que se llegue o no a un acuerdo, pues con esta reforma se va a obtener la disolución del vínculo matrimonial denominado divorcio. O sea, a través de este medio, nosotros, bueno, ¿cuántas veces no escuchamos casos de divorcios que duraban años? O el discurso de no te voy a dar el divorcio. Así es, un tipo de castigo. De castigo. Es importante que pues se tome en consideración no solamente el principio superior de la niñez, de la infancia, sino que dejemos de ver a los hijos como moneda de cambio, como un objeto. Este código introduce ya el concepto de los niños como sujetos de derechos. Da la pauta para que estos sean escuchados, para que sus opiniones sean tomadas en cuenta y sobre todo es un código pro persona y que trata de favorecer pues el desarrollo de la familia y de la sociedad como actualmente está funcionando, ¿no? Claro, y me parece muy valioso que lo abordemos en la emisión de hoy, el reconocer que sí está esta herramienta, o sea, este divorcio en el cual, como bien mencionabas, no necesitamos la autorización de la otra parte o la aceptación cuando una de ellas ya tiene una necesidad y requiere ya no pertenecer a esa sociedad, no decir, bueno, yo necesito divorciarme, es mi derecho y lo requiero, ¿no? Entonces empieza este derecho también que ejerces, que puedes ejercer, que podemos ejercer tanto las como los ciudadanos, tanto lo puede ejercer el hombre como lo puede ejercer la mujer y que la gente sepa que justo tal vez en alguno, como decíamos, en algún pasado se escuchaban otras cosas, ¿no? Que duraban años o que las circunstancias podían hacer que yo no tuviera ese derecho, ¿no? Así podían pasar 3, 4 años y que yo no podía gozar como de esa libertad hasta no terminar todo lo demás. Hoy eres muy clara y muy específica, son 2 temas que se separan, ¿no? Uno es la relación conyugal, la otra de atender y solucionar todo lo que tendrá que ver con los bienes, con los hijos, con todo lo que se generó en ese vínculo, ¿no? Que fue finalmente esa familia. Y mi tema es aparte. Ya que estamos hablando del divorcio, Saraí, sería conveniente que ahora hablemos justo también de esta reforma que se le hizo, algo que no conocíamos normalmente, que es la pensión compensatoria, que es justo esta indemnización que se hace a los esposos por haber tenido esta relación y digamos que haber invertido este tiempo y todo lo que conlleva justo a estos años que permanecieron juntos. Así es, Maru. Bueno, esta reforma, a pesar de que ya viene del 2020, me pareció sumamente interesante abordarla el día de hoy, precisamente porque visibiliza una situación que había sido invisible por años, que es el trabajo en casa, que es el trabajo que realizan, no digo solamente mujeres, porque hay mujeres y hay hombres que independiente de la situación laboral o únicamente se dedican a la labor de casa, al estar en casa, a mantener pues una casa funcionando, lo cual es yo creo que aquí todos tenemos ya que ver con las labores del hogar. Creo que actualmente
Ya aquí quien no participa en las labores del hogar se vuelve un caos. Se tiene que, pues, visibilizar el trabajo que realizan las personas que se dedican a ver que haya desayuno, comida, cena en un hogar, independientemente, Maru, de que hayan tenido alguien que les apoye para esto, porque no quiere decir porque el hecho de que la familia tuviera una persona de apoyo, ya por esta situación se invisibilice este trabajo. La pensión compensatoria abre las puertas para que una vez disuelto el vínculo matrimonial o entre parejas, porque también ahora tenemos visibles los derechos de los concubinos, incluso de las parejas existentes de hecho, coexistentes de hecho. Independientemente de esto, cuando se da la ruptura entre la pareja, pues tiene que haber una compensación. ¿Por qué? Porque muchas veces fue más el trabajo que realizó una de las partes en la pareja que la otra. Y bueno, le permite a la otra parte dedicarse de lleno al trabajo. No es lo mismo poder tener el tiempo de estudiar, de desarrollarte profesionalmente, de acudir a capacitaciones, de que de repente te surge alguna situación laboral y no tienes problema. ¿Por qué? Porque hay alguien que se encarga de sacar adelante la casa mientras la otra persona puede desarrollarse profesionalmente. Entonces, todas estas cuestiones ahora toman relevancia, pues deben de ser indemnizadas. Es importante comentarles que el código no establece una cantidad a título de indemnización. Todo esto deberá de ser planteado al juzgador con las probanzas adecuadas y que sean idóneas para efecto de poder acreditar cuáles son las condiciones de vida, cuáles fueron las circunstancias particulares del caso. Se toma en consideración, y el código en la reforma ya lo incluye, se tiene que tomar en consideración la preparación escolar, académica a la que tuvieron acceso, cuáles fueron las condiciones de vida, es decir, no es lo mismo una familia que está acostumbrada a tener un viaje dos veces al año en cada periodo vacacional y que de repente tras el divorcio pues queda únicamente una pensión para los hijos y se olvida pues de esas circunstancias de vida a las cuales estaba acostumbrada la pareja. Toman en cuenta también el grado de dedicación al hogar, si tuvo un trabajo alterno, si únicamente se dedicó al hogar. También se toman en cuenta los ingresos. Puede ser que los dos tengan un trabajo, puede ser que las dos partes de la pareja tuvieran ingresos. Sin embargo, no siempre son los mismos ingresos a los que se tiene acceso. Se tiene que revisar también si tuvieron bienes, si adquirieron bienes inmuebles, bienes muebles, como vehículos, una casa, si hay alguna situación de arrendamiento. Por eso es muy importante, Maru, que al momento de que se inicien estos procesos, bueno, se trate de aportar al juez todos los elementos necesarios para que se pueda llegar pues de todo lo que pudiera considerarse para el momento de determinar una pensión compensatoria. También en la reforma el código permite, le da la libertad de jurisdicción o de poder investigar y allegarse de los medios necesarios de prueba al juez. El juez familiar, a diferencia de nuestro código anterior, en donde era más estricto y únicamente eran las partes los que ofrecían sus pruebas, ahora en materia de derecho familiar permite que el juez, si detecta que hay alguna situación o algún informe, algún oficio que pudiera pedir, que no hubieran pedido las partes, lo puede solicitar. Aquí el juez tiene que ser más minucioso, revisar el caso en específico y bueno, para poder determinar cuál va a ser el monto o el porcentaje que se va a fijar como compensación y a favor de cuál de los cónyuges va a estar. Este monto normalmente se va a fijar por el tiempo que duró la relación. Digo normalmente o en la mayoría de los casos porque, como bien te digo,
Aquí depende mucho del caso en concreto. No es lo mismo una pareja que se divorcia a los 2 años o 3 de matrimonio, o que las personas son jóvenes aún, que un divorcio que se da después de los 60 años, por ejemplo. Claro. En donde ya las personas no tienen el mismo acceso a las oportunidades laborales, ya hay situaciones de padecimientos. Entonces, bueno, es una gran reforma. Es la verdad, ya estamos empezando a entrar en el paradigma de los derechos humanos. Exacto. De poder respetar todas estas situaciones que nuestro código anterior pues no visibilizaba. Fíjate que hay una reforma en materia del registro civil que me parece también muy importante, aunque es pues no ha sido tan sonada, el hecho de que ahora puedes elegir el orden de los apellidos. Claro. El orden de los apellidos que lleva, o sea, aquí en nuestro país, bueno, las personas deben de llevar el apellido paterno y materno en caso de ser registrados por ambos. Y antes el orden era inalterable. Bueno, ahora el Código Civil abre la posibilidad también del cambio de orden de los apellidos. Son situaciones que considero era importante que nuestro código en nuestro estado tocara. ¿Por qué? Porque finalmente ya se estaban dando a través de los amparos, porque la justicia federal, la Corte, ya había tenido criterio al respecto y bueno, se vuelve pues obsoleto nuestro Código Civil. Tenemos una reforma pendiente que viene en el 2027 que va a darle un vuelco total a toda la historia del derecho familiar, porque viene el derecho oral, viene la justicia oral en materia familiar, que va a permitir que todo esto que yo hoy te estoy platicando, que es lo sustantivo o el código, el de derechos, el civil, no te dice el procedimiento. Ya lo tenemos. Sin embargo, como te comento, bueno, todo sigue siendo arcaico a través de un informe, un oficio, todo es escrito, el juez tiene conocimiento de las circunstancias a través de un expediente. Y bueno, con la reforma que se viene en el 2027, va a permitir que sea de manera personal, que puedas escuchar dialogar, a las partes. Claro, y eso seguro también ahorrará muchos tiempos y agilizará estos procedimientos que muchas veces también se quedan ahí en los escritorios varios meses. Así es. Saray, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa promocional y seguiremos hablando al regreso de estas reformas al Código Civil que se llevaron a cabo en junio del 2020, y antes queremos recordarles que está disponible nuestra línea telefónica al 2288-423500, y recuerden que también estamos transmitiendo completamente en vivo por Facebook a través de TV+, y ahí también nos pueden dejar sus comentarios. Lo mismo en nuestra línea de WhatsApp, que está abierta en estos momentos, y es el 2283-095810 para que puedan hacer uso de la misma. Y de esta manera, pues también si el público tiene alguna duda, si tiene alguna consulta y considera que podamos despejarlo en el transcurso del programa, pues lo haremos en la emisión de hoy. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más aquí a Soluciones. Y estamos de vuelta en la emisión de hoy en Soluciones, hablando de las reformas al Código Civil que se llevaron a cabo en junio del año 2020, y platicando justo con la licenciada Saray Cancela Correa, que pues siempre es muy atinada en todo lo que nos comparte y difundimos justo aquí en Soluciones, que es justo nuestra razón de existir, es orientar a la población y que podamos ampliar los panoramas, licenciada, de todo esto que impacta socialmente y que si lo sabemos, si lo conocemos, podemos tomar mejores decisiones. Así es, Maru.
Ahora que hablábamos primeramente de estas reformas que se hicieron al divorcio ahora incausado, más adelante y recientemente hablamos de la pensión compensatoria y por qué hacerla visible, por qué reconocer muchas veces que hay también un trabajo por mucho, ¿no?, mayor que se genera en casa, que no se remunera y que una vez que existe la separación, bueno, pues sí hay que considerarlo porque todos estos años que a lo mejor uno de los cónyuges estuvo involucrado más en las labores del hogar, pues sí necesita recuperar como por lo menos monetariamente este tiempo invertido en casa, en los hijos, en a lo mejor un trabajo que, como decíamos en breve, pues no se remunera, ¿no? Así es. No se hace visible. Y ahora pues sería conveniente también que hablemos de otra de las reformas y es el aumento de edad y todo esto que tiene que ver con las cuestiones del transporte y la pensión que antes eran visibles a los menores de edad hasta que cumplían 18 años. Hasta ahí, digamos que estaba mi obligación como papá o mamá, ¿no?, para atender tus necesidades económicas. ¿Qué sucede con la reforma en este tema? Bueno, Maru, la reforma que se hace en el Código Civil en el 2020 hace una mención más amplia del concepto de pensión alimenticia. Antes, independientemente de que sí se daba la pensión posterior a los 18 años, cuando seguían estudiando, pues esta cuestión no estaba como definida con ciertas características como las tiene el código ahora con la reforma. En la reforma se introducen conceptos en la pensión alimenticia tales como los gastos que se realizan para el transporte, que pues es un gasto evidentemente necesario del día a día. Se establece la edad de 25 años, ahí está inmerso de manera literal en el código, en donde se establece que siempre y cuando se continúe estudiando a un nivel licenciatura y bueno, estén en la edad y con un desempeño satisfactorio, se debe de seguir apoyando a los hijos para que ellos concluyan sus estudios y bueno, tengan una preparación ya sea técnica, un oficio o una carrera. Y bueno, en esta pensión se van a incluir también todos los gastos necesarios para que puedan obtener un título y bueno, allegarse de todo lo necesario para poder ejercer su profesión. Si bien es cierto, en el código no establece un tope para un nivel, por ejemplo, maestría, si nosotros hacemos un análisis de las licenciaturas que tenemos en la actualidad y bueno, la edad promedio en la que tú ingresas a cursarla, a los 25 años sería una edad perfecta para poder tener ya concluida tu licenciatura y una maestría. Claro. Entonces, bueno, me parece una visión progresista del legislador, claro, al incluir ya esta preparación también en la pensión alimenticia, sobre todo cuando los hijos demuestran pues tener un interés y un buen desempeño académico. Porque, bueno. Quisiera preguntarte, Saraí, si en el caso de que un chico o chica estuviera trabajando y estudiando al mismo tiempo y en este caso el padre o madre que percibe esta situación y no vive con ellos, puede solicitar que renuncien a la pensión porque ya está trabajando, aunque esté estudiando. No, aquí por eso es muy importante el análisis del caso concreto, porque la pensión alimenticia se debe de dar a la persona que tiene la necesidad de recibir los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de que tengas un trabajo o un caso muy común, cuando ya tienes un hijo, porque puede ser que tengas un hijo, que siendo joven tú tengas una pareja y que procrees un hijo. Esto no quiere decir que pierdas el apoyo
de tu progenitor para Muy continuar bien. estudiando, ya que la obligación de dar alimentos es a quien tenga la necesidad de obtener esta pensión. También es importante aquí hacer un paréntesis y comentarte, bueno, que tanto quien recibe la pensión también tiene la obligación de darla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y en qué caso estoy hablando? Que una vez que el hijo concluye sus estudios de licenciatura y en caso de que sus padres o quien le haya proporcionado la pensión alimenticia tenga la necesidad de recibirla, la obligación es recíproca. Muy bien. Es decir, también el hijo tiene la obligación de ver por su padre. Tiene el progenitor tiene el derecho también de una pensión alimenticia una vez que el hijo haya concluido sus estudios y pues ya se encuentre en el desempeño de su profesión. Estas son cuestiones que pues se tienen que tomar en consideración. Claro. Y también las formas que existen para dar cumplimiento a una pensión alimenticia. No siempre tiene que ser otorgando una cantidad económica. También se puede dar incorporando a tu hogar al acreedor alimentario. Por ejemplo, en el caso de los hijos, cuando uno de los hijos decide vivir contigo, bueno, tú cumples con la parte proporcional de la pensión alimenticia, pues porque tienes incorporado al acreedor contigo, ¿no? Al acreedor alimentario en tu domicilio y bueno, tú ves los gastos de agua, luz, ves que vaya a la escuela, le proporcionas lo necesario. Porque muchas veces, bueno, se escucha el comentar por parte de la otra parte de la pareja, ¿no? Bueno, ¿y tú cuánto le estás aportando, no? ¿Dónde está tu 50% que te corresponde de pensión? Y bueno, muchas veces se da de esta forma, ¿no? Incorporando al acreedor a tu domicilio. Entonces, esa es una forma más que se tiene para poder cumplir esta obligación. El código también introduce una nueva forma de guarda y custodia, que antes no teníamos, que no nos pasaba ni por la mente, que es la custodia compartida. La custodia compartida se establece como una modalidad. En el mismo artículo dice que puede ser pues establecido de manera mensual, puede ser cada 15 días, establece, me parece, hasta periodos de 6 a 9 meses. Y pone ciertos requisitos para que puedas acceder al tema de la custodia compartida, como que en esta custodia compartida ambas partes proporcionen las mismas condiciones de vida a los hijos, que se predomine la convivencia entre el progenitor no custodio, tratar de que los hermanos estén juntos, que no se separen, todas estas situaciones que antes pues no eran visibilizadas. Insisto, todavía considero y he observado en la práctica del día a día que desgraciadamente no visibilizamos a los niños, seguimos diciéndoles menores. La verdad es una palabrita que ya se nos metió aquí en lo profundo y más a los abogados que ya llevamos añitos, les decimos menores. Finalmente son los niños, es la niñez, son los hijos y tienen derechos como personas. Debemos de dejar de tener esta idea de resolver predominando no a la niñez, sino a la adultez. Yo diría que muchos pues los vemos como si fueran objetos. Exacto. Tomamos decisiones por ellos como si ellos no tuvieran deseos, sueños, sentimientos. Y desgraciadamente se invisibiliza la situación de que debe de haber una crianza compartida, no nada más en cuestión económica, sino también en cuestiones de afectivas, de educación. Así es. Porque valores. Valores, exacto. Muchas veces, o en la mayoría de los casos, yo creo que nuestro país todavía está muy marcado, ¿no? El que si yo soy proveedor
económico, entonces me deslindo muchas veces de la parte formativa, atender las necesidades afectivas. Entonces es como, pues yo ya cumplí con mi pensión, yo ya di el dinero necesario, pero yo no voy a impactar, no visibilizan el todo, cómo va a impactar en el proceso de educación de ese menor, como bien mencionas, que se ve como un objeto. No dimensiono la afectación que va a tener mi hija o mi hijo el que no haya una mamá o un papá presente en estas otras características, que es la educación, que se hizo o no la tarea, que es lo que tiene que ver con valores, principios, que es al final del día el proyecto inicial de una familia, ¿no? Que los hijos crezcan justamente con esta dualidad, ¿no? de los padres, en donde, bueno, pues ambos contribuyen en el desarrollo de ellos. Así es, y esto, bueno, ya está contenido en los principios de nuestro Código Civil. Bien. Ya lo dice, o sea, ya se establece la crianza y bueno, ya se visibiliza la niñez, que todavía yo lo observo que falta mucho y que no se hace, pero bueno, ya está ahí. Ya está ahí, nos estamos dando cuenta que, bueno, tienen derechos. Y bueno, uno de estos derechos es a tener acceso a una vida plena, a estar felices, a tener un desarrollo integral y feliz. Claro, porque al final del día, como mencionabas al inicio del programa, también estamos hablando de derechos humanos y derechos de las niñas y de los niños. Y ellos necesitan tener cubiertas estas necesidades como derechos, ¿no? Y efectivamente, lo ideal sería que ellos aspiren a una vida orgánica, cómoda, feliz, a donde no estén inmersos en situaciones de conflicto, o de conflicto de intereses, de conflictos económicos, de quién da más o quién da menos, sino más bien que sí hubiera esta responsabilidad y corresponsabilidad para intervenir en la educación y en todo lo que tiene que ver con las niñas y los niños. Así es, Maru, con la crianza. Con la crianza específicamente. Y además de hablar de estos derechos y justo de este aumento que bien puntualizas y mencionas, pues también debemos de observar en estas reformas el derecho para concubinato, que antes era exclusivo del concubinato entre hombres y mujeres, ¿no? Y se hablaba específicamente de una mujer que llegaba a vivir cierto tiempo y a partir de entonces adquiría derechos como si fuera una esposa. Pero en esta reforma ya no es exclusivo de una pareja hombre-mujer. Háblanos de esto. Así es. Bueno, ya en nuestro Código Civil actualmente ya se establece el concubinato como la unión de dos personas, independientemente de su género. Habla de dos personas que tendrán derechos y obligaciones inherentes al concubinato. Pueden tener derechos incluso sucesorios. Y bueno, aquí también establece que independientemente del tiempo, porque bueno, se manejan 3 años, dos personas que cohabitan y que conviven bajo el mismo techo con los fines esenciales de una familia. En el caso de que tengan hijos, estos 3 años no serán necesarios. Okay. Ya que, bueno, con las actas de nacimiento de los hijos se va a acreditar el concubinato. Fíjate que ahí en ese artículo hay una parte muy interesante que me llamó mucho la atención. No lo he visto, te soy honesta, no lo he visto aplicado en la práctica, pero sí habla de cuando existen varias relaciones de este tipo. Cuando una persona tiene varias relaciones de este tipo. Simultáneamente. Ajá. Hay que aclararlo, o sea, que no es una atrás, sino que están simultáneas. Okay. Y así especifica el código. Dice que en este caso no va a ser considerado como concubinato. Sin embargo, dice, podrán tener derecho a una indemnización las personas que se consideren agraviadas en caso de que acrediten el engaño. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, ya se está visibilizando
pues una indemnización o resarcir un daño. Claro. Hablamos de una indemnización, que una indemnización no únicamente es económica, tendemos siempre a pensar en dinero, pero una indemnización, una reparación del daño, incluye tanto un daño moral, una atención psicológica, una cuestión de un lucro cesante, es decir, alguna cuestión que tú tenías planeado hacer y que ya no pudiste hacer, un cambio en tu circunstancia de vida, en tu proyecto de vida. Todo esto abre las puertas de que en caso de que seas engañado, puedas acudir a una indemnización. Entonces, bueno, insisto, esta reforma pues visibiliza todas las cuestiones de derechos humanos que no se habían visto y que habíamos, pues no, que todavía no se encontraban inmersos directamente en nuestros códigos y que ahora los operadores de derecho pues tenemos que aplicar y que bueno, como ciudadanos tenemos que saber que ya podemos acceder a muchas situaciones que antes pues eran impensables. Sí, porque ahora que lo mencionas, incluso muchas de estas las veíamos, las normalizábamos. Y pues si había una situación de esta naturaleza, lo máximo que se podía pensar era, híjole, pues ya te engañaron, ya ni modo. Así es. Fue casi que tu culpa porque no te diste cuenta, ¿no? Pero si ya hay justo esta visibilización de que se está impactando directamente a los derechos humanos, entonces puede haber ya otras consecuencias al respecto. Y qué bueno decirlo para que también el público sepa que hay nuevas formas de observar las relaciones y estos derechos, porque de repente como que nos quedamos en el de pues ya ni modo, así me tocó, así es. Pero sí hay que ver más allá y analizar si estoy en una situación y como lo menciona el código, tal vez yo asumo que estoy en una relación simultánea, ¿no? Compartiendo, ¿no? Sí. A esta persona y pues es válido, ¿no? Que decida permanecer ahí, pero si desconozco y después me doy cuenta que he sido objeto de engaño, ¿no? Pues entonces sí actuar y sí es un derecho actuar en consecuencia. Claro, pues es que finalmente accedes a derechos que no son únicamente para ti. Si tienes una familia, pues son las víctimas indirectas de estas situaciones, no nada más los hijos, tus papás, tus hermanos, tus familiares directos tienen un impacto en estas situaciones. Fíjate que, bueno, metiendo una materia diferente a lo que toca la plática, en materia de derecho laboral, por ejemplo, cuando existe una esposa y hay una pareja que fue la que vivió todo el tiempo o la mayor parte del tiempo con el trabajador finado, ya las sentencias les están otorgando, si no el 100%, sí el 50% de los derechos que tuvo su pareja, porque finalmente pues están privilegiando esta situación de derechos humanos y las circunstancias de vida, ¿no? Realmente lo que están haciendo los juzgadores ahora es que no vamos a ser tan literales a la letra de la ley, que si bien es cierto beneficia que ya se encuentren inmersos estos derechos en nuestro Código Civil, pues nosotros para acceder a todos estos derechos no necesariamente tienen que estar inmersos en el cuerpo de la ley. Claro. Podemos acceder a ellos pidiendo una visión de derechos humanos, una cuestión de tratados internacionales, que los juzgadores tomen en consideración las verdaderas circunstancias sociales que se están viviendo, que realmente pues nuestra sociedad está pues cambiando a pasos agigantados. Cada vez vemos o abrimos más nuestra mente a diferentes cuestiones, pues a cuestiones de matrimonios igualitarios, el poliamor, las parejas coexistentes de hecho, las cuestiones del concubinato. Ya tampoco se vuelve tan cerrado en cuestión de la sociedad conyugal, por ejemplo,
que es el régimen bajo el cual se celebra el matrimonio, que puede ser por separación de bienes y por sociedad conyugal. Son las dos formas de celebrar un matrimonio en cuanto al régimen patrimonial. Antes era visto de manera cerrada y únicamente si celebrabas el matrimonio por separación de bienes, que decían, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Sin embargo, precisamente en esta reforma, acompañado al proyecto de divorcio o cuando se realiza el divorcio, nos pide el juez que digamos, bajo protesta, decir verdad, cuáles son los bienes que se adquirieron durante el matrimonio. E independientemente de si fue celebrado por separación de bienes, en una de sus fracciones nos dice que en caso de separación de bienes, de que se hubiera celebrado así el matrimonio, pero que pues se comprueben ciertas circunstancias, por ejemplo, que la otra parte de la pareja, la otra persona, pues contribuyó en la formación de este patrimonio, de una u otra manera ayudó estando en casa, cuidando a los hijos, de la manera que hubiera sido, pero contribuye para la formación de este patrimonio, se puede establecer dentro de la pensión compensatoria un 50%, pone un tope. Nuestro código pone un tope de un 50% de los bienes que hubieran formado parte de esa sociedad conyugal celebrada con el nombre de separación de bienes. Entonces, bueno, es una situación que se me hace bastante interesante porque, bueno, ya no te deja en estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque, pues, aunque a los abogados, los jueces, vemos el matrimonio como un contrato, el concubinato como un contrato, es hasta suspiro, ¿verdad? Viene el amor inmerso. Sí. Nadie nos unimos a una persona porque vamos a formar una sociedad, porque, oye, vamos a hacer una casa y tú cuidas a los niños. No, lo hacemos por amor. Exacto. Yo creo que una de las razones por las que te unes a una persona, ya seamos mujer, hombre, es por amor. Ya después vemos los temas legales. Entonces es importante que todo esto pues se sepa, ¿no? Claro. Que no quedas vulnerable o la persona que menos tiene no queda en una situación de vulnerabilidad, Exacto. Que ese es el objetivo de todas estas reformas. Y agradecemos enormemente, Sarai, que nos hayas acompañado, nos hayas puesto al tanto y deseamos de verdad que pronto nos traigas otro tema así de valioso para compartir con el público de Soluciones. Muchas gracias. Claro, Maru, con mucho gusto. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta pronto. Gracias.